El aumento de la demanda de recursos a nivel global en las últimas décadas, debido, entre otros motivos, ¿no?, al crecimiento de la población y desarrollo económico, ha provocado pues, una notable aceleración en el consumo de los recursos naturales. Desde un punto de vista medioambiental, esta situación, derivada sobre todo de un modelo económico lineal, ¿no?, centrado en extraer, en fabricar, en producir, en usar y en tirar, pues está provocando la degradación del ecosistema. Este aumento de la demanda y esta aceleración del consumo de recursos naturales, se prevé siga al alza, siga creciendo, ¿vale? Lo que nos va a dificultar, ¿vale?, pues extraer, ¿no?, y encontrar pues, nuevos recursos, y esto a su vez pues, va a provocar, ¿no?, pues, precios variables, ¿no?, y a largo plazo pues escasez en este tipo de recursos. ¿Vale? Con lo cual todo esto pone de manifiesto, ¿no?, que el estilo de vida actual pues es difícilmente sostenible. Es evidente la necesidad de encontrar nuevos modelos alternativos, como puede ser el de la economía circular, que abogan, ¿no?, por un desarrollo sostenible, donde exista, ¿no?, ese equilibrio en la relación entre lo económico y lo medioambiental. Con todo esto, ¿no?, y es por todo esto que, que se va a poder, ¿no?, aprovechar, ¿no?, las potencialidades y las oportunidades de la economía circular, ¿no?, y por lo tanto poder, ¿no?, repensar, ¿no?, la creación de valor en productos, en servicios, ¿no?, y en negocios a lo largo de toda la cadena de valor desde un enfoque circular, ¿vale?, en colaboración con el resto de agentes que forman parte del ecosistema. En este contexto, en la comunidad autónoma vasca, al igual que en otras muchas, ¿no?, regiones y países a nivel mundial, pues se ha definido una estrategia de economía circular, ¿vale?, que se centra en la redefinición, ¿no?, del modelo económico actual, y donde se incluyen pues, elementos como, ¿no?, la utilización de recursos renovables, la reutilización, ¿no?, de aquello que ya está construido, y la utilización también de residuos como recursos, ¿vale? Todo desde un foco, ¿no?, diríamos que, ¿no?, colaborativo, ¿no?, multisectorial, donde poder crear un valor conjunto. ¿Vale? Es por ello que como aspecto relevante del impulso de la economía circular en un territorio, desde hace ya unos años pues llevamos trabajando en diferentes proyectos de investigación y transferencia con el objetivo de promover, ¿no?, la transformación de parques industriales hacia ecoparques industriales, y en este caso a través de mecanismos, iniciativas y proyectos de simbiosis industrial. Aunque históricamente, ¿no?, se considera que los parques industriales son elementos, son fórmulas que generan valor, ¿no?, y desarrollo económico y desarrollo regional, también son causantes del impacto negativo ambiental que se genera en las zonas a las que, ¿no?, dichos parques industriales pertenecen, ¿no?, ya sea pues, por vertidos que se desechan, la contaminación del aire, ¿no?, los riesgos derivados de productos tóxicos, la contaminación de aguas, ¿no?, continentales. Bueno, hay muchos, ¿no?, efectos negativos. Entonces es por ello por lo que tanto los parques industriales como su transición hacia ecoparques industriales, ¿no?, a través, en nuestro caso, de la simbiosis industrial, es un elemento clave en el impulso y desarrollo de la economía circular en un territorio. Cuando hablamos de ecoparques industriales nos referimos a una comunidad, ¿no?, esa comunidad de empresas de manufactura, servicios, ubicadas juntas en una propiedad común, y las empresas miembros, ¿no?, lo que buscan es mejorar, ¿no?, su desempeño, ¿no?, ambiental, económico y social, en colaboración, ¿no?, con otras empresas para la gestión de asuntos ambientales y de recursos.
¿vale? Y por lo tanto, cuando hablamos de que, ¿no?, esta transición hacia ecoparques industriales, ¿no?, la estamos llevando a cabo a través de la simbiosis industrial, en este caso Chertow define la simbiosis industrial como un intercambio, ¿no?, de materiales, energía, agua y subproductos entre diferentes entidades, involucrando a entidades tradicionalmente separadas, ¿no?, entre ellas, en un enfoque colaborativo para, ¿no?, mejorar su ventaja competitiva, ¿no?, favorecer la producción limpia y reducir de esta manera el impacto medioambiental. Fruto de la revisión de la literatura y los avances y resultados que estamos obteniendo en los diferentes proyectos que estamos, ¿no?, implementando en diferentes zonas geográficas, en este caso de Guipúzcoa, pues nos han permitido, ¿no?, encontrar procesos, factores clave, herramientas que favorecen, ¿no?, el desarrollo de las diferentes fases de desarrollo de un ecoparque industrial, ¿no?, y a su vez también proyectos de simbiosis industrial. ¿Vale? Dichos inputs, ¿no?, obtenidos de estos proyectos, lo que nos han servido han servido como base para la construcción, ¿no?, de una metodología, de un método que nos ayuda, ¿no?, en esa transición hacia los ecoparques industriales a través de la simbiosis industrial. Esta metodología cuenta con 6 fases de desarrollo. La primera es la fase de sensibilización, y es aquí, ¿no?, donde se diseñan, ¿no?, y se activan diferentes iniciativas de sensibilización, y es aquí también donde se comparten, pues, buenas prácticas, ¿no?, y casos de éxito que hemos ido recogiendo en la revisión de la literatura. La segunda fase, ¿no?, de enfocar, y es aquí donde se caracteriza, ¿no?, la zona en la que se va a intervenir. Se caracterizan, por otro lado, los parques industriales a analizar, y aquí también se involucran a todas las empresas y todos los agentes, ¿no?, que operan en estos parques industriales. La tercera fase es la fase de diagnóstico, y es aquí donde se realiza, ¿no?, ese análisis de inventario de entradas, salidas y plataformas, por un lado. Es aquí también donde se identifican esas ineficiencias de recursos y de plataformas, y es aquí también donde se generan esas primeras, ¿no?, donde se identifica ese potencial de simbiosis que se va a poder dar. La cuarta fase es la fase de conectar, ¿vale?, y aquí es donde ya se genera la propia sinergia en recursos y plataformas. Se priorizan en función al volumen, ¿no?, en función a la frecuencia y a la calidad de los recursos y plataformas. Se generan esos espacios de oportunidad, ¿no?, tras realizar, ¿no?, una evaluación de deseabilidad, de factibilidad técnica, de viabilidad económica e integridad, y se priorizan los espacios de oportunidad, y se define finalmente la hoja de ruta que se va a seguir. La quinta fase es la fase de monitorizar, y es aquí donde se generan esas alianzas inteligentes entre las diferentes empresas. Se activa el proyecto de simbiosis industrial, y finalmente es donde se monitoriza tanto la alianza como el propio proyecto de simbiosis. Y para finalizar, la sexta fase es la fase de transformación, y es aquí donde se diseña y se empieza a desplegar ese plan de transformación, tanto a nivel empresa, a nivel ecosistema, como a nivel territorio. Y a partir de aquí la idea es seguir implementando, ¿no?, la metodología, ¿no?, seguir aprendiendo, mejorando y enriqueciéndola, ¿no?, con todas las experiencias que vayamos poniendo en marcha, y poco a poco, pues, ver, ¿no?, que esta transición hacia ecoparques industriales, pues, empieza a ser, ¿no?, una realidad, al igual que está pasando en diferentes regiones y países del mundo.